le cederé el micrófono. Fabián, bienvenido y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, provecho. Espero estén disfrutando el desayuno. Muchas gracias. Y quiero comenzar esta charla con una pequeña pregunta y que me ayuden a levantar la mano. ¿Cuántos de ustedes en los últimos 6 meses han tenido problemas consiguiendo un medicamento? Levanten la mano. Ok, tenemos a varias personas que, dada la situación que estamos viviendo hoy en día en México, la disponibilidad de acceso a los medicamentos ha sido muy complicada. Y para eso, el día de hoy, estamos muy contentos de presentarles a ustedes M8 Club Salud. M8 Club Salud es una iniciativa de M8 Pharmaceuticals donde nos queremos acercar a los clientes, nos queremos acercar a los pacientes que tienen alguna prescripción, alguna receta con alguno de nuestros productos a través de una iniciativa digital que tiene como tagline dedicados a cuidar tu salud. Entonces, ¿qué es M8 Club Salud? Es una plataforma digital exclusiva para mejorar la experiencia en el cuidado de la salud. Y bueno, vamos a poner el pequeño videíto. Cuidar tu salud nunca fue tan fácil. Las conversaciones hoy día están muy centradas en la salud, por todo lo que ha vivido el mundo en los últimos tiempos. Cada día nos preocupamos más por estar bien por dentro y por fuera, y siempre escuchamos, la salud es primero. ¿Y qué significa tener salud? Salud es tener bienestar personal y familiar, tranquilidad emocional y física. ¿Te imaginas un club en el que cuidar tu salud nunca fue tan fácil? Pues, ¿qué crees? Hoy es una realidad. M8 Club Salud es una plataforma digital exclusiva, diseñada para transformar tu experiencia de salud, haciéndola personalizada, conveniente y siempre accesible. En ella encontrarás beneficios que te ayudarán a dar seguimiento a tus tratamientos con productos M8, como información de tu tratamiento, recordatorios y seguimiento de tu tratamiento, así como promociones exclusivas. En M8 Club Salud no solo cuidamos de tu salud, también cuidamos de tus momentos en familia, porque lo más importante para nosotros eres tú. Inscríbete ahora y comienza a disfrutar. Buenísimo. Entonces, como les venía comentando, M8 Club Salud es una plataforma digital. Lo mejor de toda esta plataforma puede vivir desde cualquier dispositivo tecnológico. Lo pueden hacer desde una tableta, lo pueden hacer desde su celular o incluso desde cualquier computadora. ¿Cuál es nuestro objetivo con M8 Club Salud? Es acercar a las personas a que tengan una experiencia digital memorable, que sea fácil el acceder a información sobre su tratamiento, sobre su padecimiento, con las marcas M8 y adicional con marcas y con tratamientos diversos. Lo que va a pasar con esto es de que nosotros vamos a identificar las necesidades que tienen los pacientes, como la disponibilidad, mejorar la experiencia de compra y de una manera fácil y sencilla pueden acceder a información, a beneficios y también a su tratamiento sin que tengan que preocuparse de, yo fui a una farmacia y no lo encontré, tengo que irme a otra farmacia, ¿no? Entonces, todos estos beneficios van a estar dentro de M8 Club Salud a un clic de distancia. Va a ser mucho más fácil el que cualquier persona se pueda entrar a la plataforma y obtener información, así como su medicamento, a la puerta de su hogar, sin costo de envío. No hay costos adicionales, no me va a salir más caro, no voy a tener procesos más engorrosos. Entonces, esto es lo que queremos hacer, que sea de forma conveniente y que sea de forma accesible. Y van a decir, oigan, Fabián, ¿y de dónde sale esta idea? ¿Por qué surgió M8 Club Salud? ¿Cuál es la historia detrás, no? Hoy en la industria farmacéutica tenemos dos grandes proyectos. Un programa de pacientes, donde el programa de pacientes normalmente se enfoca, y muchos de ustedes saben que se enfoca solamente a tener información sobre el padecimiento, pero hasta ahí llega. Y después tenemos programas de lealtad. Muchos conocen los programas de lealtad de diferentes cadenas de farmacia, pero no tienen información sobre el padecimiento, no tienen información de qué es lo que pueden hacer por mí. Aparte, no los conocen tan a profundidad.
Nosotros unimos esos dos para poder hacer una experiencia completamente personalizada. Al ustedes registrarse y ahorita escaneando cualquier código QR que se encuentran en los banners, van a poder hacer su perfil y ese perfil es único e irrepetible, donde no solo van a poder tener sus medicamentos, ¿no? Sino también van a tener una plataforma para que los conozca especialmente a ustedes y la información, las promociones, los beneficios sean 100% personalizados. Esto es un poco de los beneficios en este primer lanzamiento, los beneficios de M8 Club Salud. Les hablaba, ¿no?, de la información sobre su tratamiento. Vamos a tener videos de las manos de expertos, hoy nos acompañan 3 por acá, tips de nutrición, ¿no?, contenido sobre la concientización de la enfermedad. Hoy sabemos que es muy importante, no solamente para los pacientes, sino para las personas que rodean, contar con información verídica, que tenga referencias y que sea una fuente de información confiable. Adicional, vamos a tener promociones exclusivas como descuentos progresivos. En cada compra van a tener algún tipo de beneficios, programa de referidos, donde si alguien refiere a otro paciente o otro cliente, va a poder tener algún tipo de descuento, así como el recordatorio y seguimiento al tratamiento, ya que esto va a estar, como les comentaba, personalizado. Los va a conocer también para decirles, oigan, ya les hace falta comprar, oigan, tenemos esta nueva promoción. Entonces van a poder tener un mejor apego al tratamiento y de igual forma van a poder programar sus compras para que no se les olvide. Y qué mejor, como cuando ustedes programan una compra, les llega y ya sin preocuparse, no van a estar sufriendo de, híjole, ya se me acabó y tengo que ir y después no lo encuentro y cómo le voy a hacer, ¿no? Promociones exclusivas, esto es algo que hoy estamos ya hoy existe, ¿no? Está ya lanzado, pero en la primera compra van a tener el 3% de descuento, en la segunda el 4%, el 4% de descuento y en la tercera y subsecuentes el 5% de descuento. Esto es único para miembros de M8 Club Salud, donde este es un beneficio exclusivo y enfocado para incrementar la adherencia al tratamiento y que cada vez que compren a través de M8 Club Salud, el beneficio sea mayor. Y bueno, esto es súper importante y creo que lo puedo explicar mejor el siguiente video. Exclusiva, diseñada para mejorar la experiencia en el cuidado de la salud. Aquí podrás encontrar información sobre tu padecimiento y disponibilidad de producto M8, porque lo más importante para nosotros eres tú. Sigue los siguientes pasos para un registro exitoso. Ingresa desde tu celular, ya sea iOS o Android, o con tu computadora personal. Ingresa a www.m8clubsalud.com. Te pedirá que ingreses tus datos personales. En la segunda parte del registro, es importante seleccionar los medicamentos de M8 que te haya recetado tu médico. Ayúdanos llenando todos los campos de registro para poder conocerte mejor. Entre más te conozcamos, mejores beneficios podemos ofrecer. Cuando termines de registrarte, te llegarán 2 correos, uno de la plataforma M8 Club Salud y otro de Trix. Es importante que en ambos confirmes el registro. El correo de Trix te pedirá que agregues una contraseña. Debe ser la misma con la que te registraste en M8 Club Salud. Si ya estás registrado en Trix, deberás ingresar con tu usuario y contraseña de Trix. Una nota importante, la contraseña debe tener máximo 12 caracteres y deberá contener mayúsculas y minúsculas y al menos un carácter especial como este que mencionamos a continuación. ¡Listo! Ya has sido registrado exitosamente. Ya que estás registrado en ambas plataformas, en la de M8 Club Salud, en el icono de medicamentos encontrarás los productos que seleccionaste. Si quieres agregar más productos, en la parte de arriba, en el botón de agregar medicamento nuevo, lo puedes hacer. En la parte de cantidad, que viene a un lado del producto, puedes seleccionar el número de medicamentos que requieras. Hay que dar clic en el botón de agregar el carrito. Ve al carrito superior de colores. Da clic.
Revisa tu pedido y ahora sí, da clic en comprar ahora. Si ya cumpliste con todos los pasos anteriores, te aparecerá esta pantalla. Listo, vamos a finalizar el pago. Aquí se aplicará un descuento desde tu primera compra y en compras subsecuentes. Si tienes un cupón adicional, lo puedes ingresar dando clic aquí. Listo, podemos dar clic y continuar compra. Te aparecerá la parte de forma de pago. En esta seleccionarás la de tu preferencia. Y recuerda que tienes descuentos desde 3% en primera compra, 4% en la segunda y 5% en la subsecuente. ¿Viste qué sencillo fue? Ahora ya eres parte de M8 Club Salud, una plataforma digital exclusiva diseñada para mejorar tu experiencia en el cuidado de la salud. Bueno, hemos hecho pruebas, el registro no tarda más de 3 minutos, entonces esto también es parte de nuestros compromisos para que no sea un proceso engorroso, para que la parte del registro sea algo amigable y conveniente como lo veníamos manejando. Entonces, un poco para ir resumiendo, ¿cuáles son las ventajas y qué es lo que vemos como M8 Farmacéuticas dentro de M8 Club Salud? Es una plataforma digital. Vamos ya a jugar en la parte del ecosistema digital, donde lo más importante es que sea personalizada. Para cada uno de los clientes, para cada uno de los pacientes, es única, fácil de usar, que les va a permitir dar seguimiento a su tratamiento con promociones exclusivas y contenido personalizado. Y lo más importante para nosotros son los clientes y son ustedes. Por lo que creo que ya es la parte de M8 Club Salud. No sé si tengan alguna duda. Pues vamos a reservar al final las dudas. Okay. Fabián, muchas gracias por tu intervención y ahora sí damos la más cordial bienvenida a los ponentes que nos acompañan. Tenemos la mesa completa y me permito presentar a la licenciada en nutrición, Paola Zarza. Paola es licenciada en nutrición por la Universidad Autónoma del Estado de México, especialista en obesidad y comorbilidades por la Universidad Iberoamericana, tiene una maestría en nutrición aplicada por la Universidad Iberoamericana y educadora en diabetes por la Universidad de Anáhuac y la Federación Mexicana de Diabetes. Profesora en el Diplomado de Educadores de Diabetes en la Universidad Iberoamericana y en el Diplomado de Educadores en Diabetes del Centro de Orientación Alimentaria COA, y ha sido igualmente ponente en diversos foros, congresos y cursos, actualmente en práctica privada, y es fundadora de NutriPuntos, primera plataforma mexicana de nutrición hecha por nutriólogos y para nutriólogos. Y también ya nos acompaña acá el doctor José Antonio Magaña, él es médico cardiólogo. Doctor, bienvenido. Cardiólogo, especialista en insuficiencia cardíaca por la Universidad de Zúrich, vicepresidente de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, ANCAM, presidente de la Asociación Mexicana de Insuficiencia Cardíaca, profesor titular del curso de alta especialidad en insuficiencia cardíaca de la División de Estudios de Posgrado de la UNAM, así como profesor titular de cardiología en la Universidad de Anáhuac del Norte, Fellow del American College of Cardiology, miembro de la Asociación Europea de Falla Cardíaca, entre otras, y embajador para México de la Asociación Europea de Insuficiencia Cardíaca. También, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Y vamos con la intervención de Paola Zarza, que nos va a hablar y nos va a compartir algunos consejos en materia de nutrición, y seguimos con el flujo de nuestra agenda. Paola, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Y bueno, ya me presentaron, yo soy la licenciada en nutrición Paola Zarza y vamos a hablar el día de hoy, pues en qué consiste un desayuno saludable. Y entonces primero ustedes cuéntenme, ¿qué es lo que se desayuna en México generalmente? Tamales, pan dulce, chilaquiles, ok, huevo. ¿Y qué creen ustedes que contiene un desayuno saludable? Proteína, ¿qué más? Fibra, fruta, algún cereal, exactamente. Pues bueno, hoy no les vengo a contar que el pan dulce no es lo más recomendable, ¿no? Porque eso ustedes ya lo saben. Sino los errores que a veces podemos cometer nosotros cuando creemos que desayunamos saludablemente, ¿no? ¿Y qué es o en qué consiste? Les voy a dar 5 tips de lo que debe tener un desayuno saludable. Y desayuno, por poner un ejemplo, porque esto aplica para todas las comidas, desayuno, comida, cena, colación, etc. Entonces, bueno, lo primero, vamos a hablar sobre el equilibrio. Entonces, nuestro plato tiene que estar equilibrado, lo dijeron muy bien, tiene que contener fibra, que estaremos hablando de verduras principalmente, aunque también tenemos fibra en los cereales, o podemos tener fibra, por ejemplo, en las leguminosas. Tenemos que tener proteína, y tenemos que tener grasas saludables
puede ser aceite de olivo, aguacate. Y por último tendríamos carbohidratos, ¿no? Tendríamos que tener algún tipo de cereal, también la fruta. Entonces, ¿ustedes en qué orden lo comerían? Que ese es el segundo tip. Primero la fruta. Ajá. ¿Quién dice que no? No, la proteína. Ok. Sí. Primero es la verdura, ¿no? Ahorita les voy a explicar por qué. Porque la fibra tiene un efecto muy importante en cómo nosotros metabolizamos el resto de los alimentos que comemos después. Pero sí, va la proteína y la grasa después. Entonces estaríamos hablando que pondríamos algo de verdura, vamos a pensar en un plato de verduras al vapor. Puede ser un jugo verde, aunque ahorita vamos a ver por qué no es tan recomendable. Después pondríamos, por ejemplo, el huevo con el aguacate y al final comeríamos los cereales, el pan integral y hasta el final la fruta. ¿Y por qué creen que es esto? ¿Por qué va así? Exactamente, porque vamos a evitar los picos de glucosa. Y si bien van a decir, bueno, pero eso es para pacientes con diabetes, claro que no. Primero, porque en México tenemos una predisposición muy alta a pues padecer diabetes, ¿no? Porque somos una etnia de riesgo, por también el estilo de vida que tenemos. Entonces, sí tiene que ver con la glucosa, pero para todo, porque nosotros tenemos que evitar picos de glucosa después de comer. Una, porque después de que en la sangre se eleva la glucosa, se va a elevar la insulina. Y si se eleva la insulina es una hormona formadora de grasa, ¿no? Entonces vamos a tener pues mucho más riesgo de almacenar en forma de grasa la energía que consumamos en lo que estamos comiendo. Y además pues nuestro páncreas se cansaría eventualmente con el paso de los años de esta sobreproducción de insulina y podría yo empezar a presentar pues prediabetes o diabetes. Entonces, por eso, además de que, bueno, pues si los picos de glucosa están oscilando durante el día, yo no voy a tener energía, ¿no? Porque voy a tener altas con bajas de glucosa, voy a tener muchos cravings de cosas dulces. Entonces, dices, ¿por qué después de comer a las 2 horas ya quiero un postre y después quiero unos? Pues sí, porque la glucosa no está estable, ¿no? Entonces, yo me tomo un jugo en la mañana de 80,000 frutas y después sube mucho la glucosa, baja por efecto de la insulina, y me vuelve a dar hambre y vuelvo a estar todo el día con estos picos de glucosa que me van a llevar pues a estos picos de insulina, ya no tener una estabilidad ni en el apetito ni en la glucosa y al final pues va a tener un efecto negativo en mi sangre. Entonces por eso es importante el orden de los alimentos, ya los dijimos, primero van las verduras, luego proteínas y grasas y al final los carbohidratos. ¿Y por qué va primero o cuál es el efecto de la fibra? ¿Por qué iría antes que todo? El efecto de la fibra tiene muchos, ¿no? Porque estamos hablando de que baja el colesterol en sangre, porque retrasa el vaciamiento gástrico, lo que me hace sentirme más lleno durante todo el día, pero también porque en el intestino la fibra hace una malla viscosa. Ajá. Es importante que esté la verdura masticada, por eso les digo que no es tan recomendable que esté en jugo, porque ya no se logra hacer esta fibra, ya está demasiado pulverizada la verdura. Entonces, es de preferencia que yo la mastique, y esta malla que se hace en el intestino, cuando entran el resto de los alimentos, sobre todo los carbohidratos, no pueden pasar con facilidad a la sangre, no se pueden absorber del intestino a la sangre tan rápido, porque hay una capa de fibra ahí. Entonces, por eso es importante incluir las verduras en todas las comidas, y siempre antes, empezar con una ensalada, con una sopa de verduras, porque así voy a tener una absorción más lenta de glucosa. Esta glucosa no va a elevar, no se me va a elevar la glucosa tanto y va a estar más estable, es decir, se va a absorber poco a poco y me va a dar energía por más tiempo. Ahora, ¿cuál es la proteína ideal para desayunar? El huevo, exactamente. Si bien tiene mala fama en algunos casos porque el colesterol, que solo claras, la verdad es que eso es una injusticia lo que se le hizo al huevo. El huevo es una excelente proteína, sí tiene colesterol, pero también tiene las proteínas transportadoras de colesterol reverso, es decir, que se transporta colesterol de las arterias al hígado para que el hígado lo elimine. Entonces, el huevo sí, si nosotros tenemos alto el colesterol, sí hay que moderar el consumo de yema.
Ahí la recomendación va de 3 a máximo 5 huevos a la semana enteros. Entonces, pues yo ya puedo combinar un huevo con más claras. O sea, si no tengo problemas con el colesterol, el consumo de huevo puede ser más frecuente. Y por último, porque no sé cuánto tiempo tenemos, ¿sí? ¿Ustedes endulzan sus bebidas? ¿Endulzan el café? ¿Endulzan el té? ¿Con qué? ¿Con azúcar normal? Con canderel, muy bien. ¿Y ustedes qué creen que está mejor? Ya que dicen que no, los edulcorantes son peores que el azúcar. ¿Qué opinan? Bueno, la realidad es que al menos hasta el día de hoy los edulcorantes no calóricos están aprobados y están pues en la sección de seguros, ¿no? Para la FDA y la mayoría de las agencias regulatorias, aunque sí se ha visto que algunos tipos de edulcorantes, porque hablar de edulcorantes y ponerlos a todos en la misma canasta, pues nada que ver, no tiene nada que ver la sucralosa de la stevia con el aspartame del canderel y con el monk fruit. Tienen metabolismos diferentes, tienen funciones diferentes. Lo único que tienen en común es su función organoléptica, es decir, todos su función es dar sabor dulce sin aportar calorías, ¿no? Entonces, si bien lo ideal, el mundo ideal es no endulzar y que nuestro paladar estuviera acostumbrado pues al sabor natural, pues también el sabor dulce es algo inherente al ser humano. Entonces, en cuanto a los azúcares, se va a preferir que no sean, si vamos a endulzar con azúcar, es igual, ¿no? Que fuera los azúcares al final, es decir, no empezar con el café con azúcar como primera. Y 2, es elegir azúcares no tan refinados, puede ser miel o puede ser azúcar morena, pero no la que solo es café, sino la que hasta se apelmaza de que parece mielecita, esa es mucho más natural. Podemos hacer eso si voy a utilizar endulzantes con calorías, y si voy a utilizar edulcorante, lo ideal es usar edulcorantes de origen natural, ¿no? Que pudieran ser monk fruit, stevia, que stevia no tiene luego tanto, tiene un resabio al final, no sé si ustedes lo sientan, que tiene como un sabor al final que a mucha gente no le gusta. Y les voy a platicar de un nuevo endulzante sin calorías que está por llegar a México, que se llama alulosa. Entonces, alulosa no está dentro de la sección de edulcorantes no calóricos, es un endulzante que no tiene el poder endulzante de los edulcorantes tan fuerte. Stevia puede endulzar 200 veces más que el azúcar, Splenda 300 o 400 veces más, y alulosa endulza 30% menos que el azúcar. Entonces puedo hacer una transición con alulosa de ponerle azúcar a mi café a no ponerle. Tiene el mismo sabor que el azúcar, cosa que lo hace muy bueno porque no tiene el sabor de los edulcorantes. Y bueno, pues se le ve algunas cosas prometedoras en cuanto a que compite con la glucosa en la absorción en el intestino, por lo que podríamos con alulosa de hecho absorber menos carbohidratos. Pero bueno, eso está por verse. Y bueno, con eso termino. Espero les hayan gustado los tips, les hayan servido y bueno, que tengan buen provecho. Gracias. Muchas gracias, Paula. Las preguntas al final igualmente para ti. Doctor Mirazú, Manuel Mirazú, es un gusto recibirlo también en esta conferencia de prensa. Le dejamos los micrófonos. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué amable. Buenos días a todos. Gracias por su puntualidad. Espero que en el check-up de la ruta de la salud hayan salido bien. Si no, la finalidad de este tipo de sondeos es que la gente se entere de los padecimientos que puede llegar a tener. Y no únicamente es traerlo en un reporte y en un papelito como se los entregaron, sino presten atención definitivamente, ¿no? O sea, es parte de lo que debemos de hacer. Ahí está. Perfecto, a mí la primera se pasó, ahí está, esta es la que me tocaba primero, ¿sí? Lo que sucede es que a mí me pidieron que hablara de las enfermedades prevalentes en la población mexicana. Cuando hablamos de este tipo de padecimiento, pues tendríamos que irnos al INEGI a ver el reporte de cuáles son las enfermedades que produjeron el deceso de la población mexicana. ¿Están de acuerdo? Pero esto no es estar enfermo, esto ya es estar muerto, ¿sí?
Y ya cuando ya nos morimos, pues ya no tenemos remedio. Y eso es lo que intentamos que no suceda. Por eso es esta campaña que lanza precisamente el laboratorio M8, pues de facilitar y brindarle a la población la posibilidad de tener acceso a prevenir ese tipo de problemas. ¿Por qué? Pues básicamente porque en la encuesta nacional de salud del año pasado resulta que tenemos casi 850 mexicanos que fallecieron el año pasado. Hay que tomar en cuenta que nuestros reportes de repente varían de una a otra cifra, pero esta es la oficial, ¿sí? El INEGI es difícilmente defraudable, no es manipulable, es algo que le prestamos mucha atención, tanto los médicos como el gobierno, como cualquier persona que quiere tener una cifra de certeza, pues acude al INEGI. ¿Qué es otra de las situaciones? El 43.7% correspondió a mujeres, 56.2% correspondió al género masculino. Y si hacemos la suma, me está faltando una cifra. Y es que ya en la actualidad en nuestro país ya hay reportes con géneros binarios no determinados. ¿Por qué? Porque pues el mundo cambia y ya se están dando este tipo de situaciones. No es un tema que a mí me corresponda abordar, sin embargo, nada más para que estén enterados de cuál es la realidad de nuestro país en la actualidad. Al mismo tiempo, el 90% de los padecimientos que causaron defunción fueron enfermedades, pero también tenemos un alto número de accidentes, suicidios, asaltos, ¿sí?, que forman parte de la casuística de la encuesta nacional de salud, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde en una reunión de este tipo? Y a mí como gremio médico, pues abocarme al 90%, que además de todo, pues es la gran mayoría de esto, ¿no? O sea, no voy a meterme tampoco en el tema de seguridad, ni mucho menos, porque eso lo vivimos todos nosotros y realmente no sería muy cuestionable. Dentro de las principales causas de muerte en nuestro país están las enfermedades del corazón, que desde hace mucho tiempo, creo que únicamente tuvimos una encuesta nacional de salud hace como 7 años, en donde ocupó primer lugar diabetes y segundo lugar enfermedades del corazón. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que estas enfermedades del corazón, como rubro secundario, yo no sé si alguno de ustedes tenga la desfortuna de conocer un certificado de defunción, primero dice causa principal de deceso, pero después dice causas secundarias o comorbilidades, ¿sí? Y entonces muchas de estas están íntimamente relacionadas con lo que produjo esa enfermedad cardíaca, ¿no? Que puede ser una insuficiencia renal, producida quizás por una diabetes o por una hipertensión mal controlada, o la diabetes puede ser la causa secundaria del deterioro del endotelio y esto es lo que causa el infarto de miocardio, ¿sí? Y en segundo lugar tenemos la diabetes mellitus. Sigue en boga los tumores malignos, sin ponernos a ver, no es una clase de epidemiología aquí en la que intentamos dar el día de hoy, sino sensibilizarnos que esta ruta de salud que hicieron ustedes en la mañana tiene la finalidad de resolver los problemas que les comentaron que pueden estar ustedes comenzando a tener, pero no nada más nosotros, sino sería ideal para la población en general, ¿no? Enfermedades hepáticas y enfermedades de COVID-19. Todo el mundo sabemos que es la enfermedad producida por este virus, que el 19 es porque fue el año donde empezó el problema, aunque los estragos a nivel mundial los comenzamos a ver hasta 2020, y ahí es donde comenzamos a tener realmente la gran cantidad de mortalidad. Al mismo tiempo, dentro de esta encuesta nacional de salud, dentro de el registro del INEGI, resulta ser que el 90% ya dijimos que sí son problemas de enfermedades que correspondía al gremio médico o al paciente acudir al gremio médico, y el 10% pues son aquellos decesos que realmente no pueden tener solución. Y dentro de las 10 causas principales de defunción en nuestro país, tenemos que la enfermedad del corazón ocupa el primer lugar,
Y si hacemos el comparativo, y por eso pusimos en la parte de abajo qué es lo que sucedió el año pasado, nos podríamos dar cuenta que hubo más muertes por enfermedades del corazón el año pasado que lo que hubo, más bien el año antepasado que lo que hubo el año pasado. ¿De acuerdo? O sea, en 21 fallecieron más pacientes por enfermedades cardíacas de lo que sucedió en el año 2022. Diabetes mellitus, fallecieron menos personas debido a la diabetes mellitus en 22 que lo que padecieron en 21. Y si nos damos cuenta, la que sería francamente entendible sería la de COVID. ¿Por qué? Porque ya contamos con la vacuna, ya aprendimos un poco más con respecto a esta, aunque seguimos dando tumbos y sin encontrar la resolución absoluta, ¿no? Ya hay antivirales que aplicados a tiempo y demás, no contamos con ellos en nuestro país y tampoco está en nuestras manos resolverlo, ¿sí? Entonces tenemos que afrontar los problemas con lo que tenemos a la mano. Bien nos decían hace un rato de quién, de los que estábamos presentes aquí, no hemos tenido complicación para conseguir medicamentos durante, él dijo, el último año. Pero si nos ponemos a ver, desde que empezó esta pandemia tuvimos una escasez de medicamentos pavorosa. A nivel institucional, a nivel privado, y así pudiéramos tener certificado de surtir medicamentos en el extranjero, era complicadísimo encontrar algunos medicamentos, ¿no? Entonces, estos padecimientos, ¿por qué es que fallece menos la gente, ¿sí?, de un año hacia otro? Pues realmente porque detectamos más las enfermedades y tenemos más elementos con que tratarlas. Pero para esto necesitamos que la población que tiene riesgo de enfermarse, pues acuda en un momento dado a recibir este tipo de atención, sea el sitio donde sea. Porque en muchas ocasiones sabemos que tenemos hipertensión arterial y comenzamos a tomar té de alpiste en lugar de acudir con el cardiólogo, el médico de primer contacto o el médico internista, endocrinólogo o cualquier persona que nos pueda brindar una ayuda y una, si no a base de medicamento, cuando menos con cambios higiénicos y cambio de estilo de vida que pudiera asociar a eso. Y eso me lleva a ver esta otra parte de los informes que nos da el INEGI. De las defunciones que tuvimos durante 2022, únicamente recibieron atención médica casi el 80% de los pacientes que fallecieron por enfermedad, ¿sí? O sea, 20% no tuvieron una atención médica previa al motivo de su padecimiento. 13.9, 14% no tuvieron ningún tipo de atención. Puede ser, ¿no? O sea, me puede dar un infarto fulminante en este momento por la emoción de estar o el nervio de estar frente a ustedes y me caigo aquí y no recibí ninguna atención previa. Pero probablemente yo sé que tengo algún padecimiento que me puede generar esto y yo sí pude haber acudido al médico. O ese 6.7 que realmente a la hora de que le preguntan, pues no a la persona que falleció, sino al informante de la persona que falleció, dice, pues es que no tengo la menor idea si iba al médico o no iba al médico, ¿no? Si hago esta suma, estoy hablando del 20% de la población que realmente no recibe una atención médica. O si la recibe, a lo mejor no puede tener la posibilidad de adquirir el medicamento porque no lo haya, ¿no? Y entonces llegamos a hablar ya de enfermedades, porque hablar de defunción realmente, como les comentaba, es el punto final. Pero a mí, como médico, lo que me interesa es prevenir, ¿sí?, el tiempo, la defunción de mis pacientes y al mismo tiempo mejorar su calidad de vida. Porque no es tiempo, sino es calidad lo que buscamos y es lo que quisiéramos tener todos nosotros, ¿no? Que haya neurona, que haya independencia, que tenga yo una posibilidad de transportarlo y demás. Entonces, ¿qué es lo que sucede realmente en nuestro país? Pues habría que voltearnos a ver y medir no únicamente el peso corporal, sino el perímetro abdominal. Porque en la actualidad a los médicos ya no nos interesa el peso y ya no vemos aquellas tablas de quintiles y demás
y tal edad, tanta estatura y tanto peso y cuadrábamos. Ahora manejamos una cosa que se llama índice de masa corporal. Y dentro de esto también tenemos que medir el perímetro abdominal. Entonces, cuando yo comencé a ser vocero de salud, pues lo primero que hice fue medirme la cintura. Y si yo tenía más de 90 centímetros por ser del género masculino, pues quería decir que estaba fuera del rango adecuado. Y en el caso de las mujeres deberían de tener máximo 85 centímetros. Pesen lo que pesen, ¿sí? Este es uno de los parámetros importantes. Y por ahí hay una gran boom de que México, primer lugar de obesidad infantil. Habría que ponerlo también, hay que ponerle el segundo apellido, infantil urbano, ¿sí? Porque yo allá en la Sierra Tarahumara o allá con los chamulas y demás, o sea, si veo un aumento de perímetro abdominal, pues es por kwashiorkor, ¿no? O sea, por desnutrición, por falta de proteína, que nos hablaban precisamente, ¿no? O sea, la proteína es esencial y es muy importante. Entonces, la obesidad es un problema de salud en nuestro país que debemos de ponerle solución. Y para eso no necesitamos medicamentos. Y ahora con esto de que Luis Miguel bajó con agonistas de GLP-1 y todo el mundo quiere poner hasta que llega a la farmacia y ve cuánto cuestan y entonces ya, caray, mejor cierro la boca, ¿no? O sea, porque entonces sí es complejo esto. Hipertensión arterial. ¿Cuántos de nosotros no? Ay, es que me agarró tráfico, ¿sí? Llegué corriendo y por eso me tomó el doctor la presión ligeramente elevada. Subí las escaleras en lugar de subirme por el elevador porque el doctor dice que hay que subir por las escaleras en lugar de agarrar los elevadores. Y esto es cierto, ¿eh? O sea, ¿cuántos de los que estamos aquí se subieron por la escalera cuando llegaron? Es el segundo piso. ¿Cuántos? ¡Una! Dos. Yo levanto la mano. 3 de todos los que estamos aquí. 2 pisos. Y todo el mundo se subió por el elevador. ¿Sí? Es como aquel chiste del gimnasio, ¿no? Y escaleras eléctricas para llegar al gimnasio. Fabuloso. Me encanta eso. ¿Sí? Dislipidemia. ¿Qué me estoy refiriendo con esto? Lo que comentaba la licenciada, ¿sí? O sea, colesterol. Pero eso de colesterol bueno y colesterol malo, o sea, se satanizó el colesterol. El colesterol es indispensable para las funciones del organismo. Y ese de que es el malo, pues es el malo dependiendo de quién lo quiera ver malo, ¿no? Porque es el que forma la membrana de todas nuestras células. Entonces yo necesito tener de ese que algunos llaman malo. Entonces no es tan malo el malo, ni es tan bueno el bueno, ¿no? O sea, fue una forma en despertar el interés de la gente a ponerse a ver esto de los recuadros en los alimentos industrializados y demás. Sirve, pero realmente hay que fijarnos realmente qué tan malo es lo malo y qué tan bueno es lo bueno. Microalbuminuria, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Sí? Pues fue cuando comenzamos a tener una falla renal. Y cuando vamos y nos hacemos un examen general de orina y nos sale albúmina en cruces, hay gente que dice, ay, ¿eso qué es? Lo que es peor es que ni el gremio médico le prestaba atención a esto, por eso en la actualidad estamos enalteciendo la función renal, el riñón es otro de los órganos vitales. Pero ¿saben qué es lo importante de estos 4 elementos que les estoy poniendo? Que igual que muchas otras cosas se asocian y cuando se asocian me crean otro problema y me dan una resistencia a la insulina. Y de aquí es donde los mexicanos somos tendientes a ser diabéticos, ¿sí? El tipo de alimentación, el sedentarismo que tenemos, la poca cultura, y lo que me genera es una disfunción en el endotelio. Y es por lo que precisamente los mexicanos fallecemos de problemas de tipo cardíaco, ¿sí? Pero tiene relación con todas estas otras patologías que probablemente pudimos haber resuelto a lo largo de nuestra vida. Pero hay que prestarle atención. No es de que ya estamos empezando diciembre y ahora sí mis propósitos de año nuevo es bajar de peso, ¿sí? ¿Y por qué hasta año nuevo? Y no empezamos en el maratón Guadalupe Reyes, ¿sí? Que en un momento dado ya lo hacen Concepción Bandera, ¿sí? Para que así sea más prolongado,
y entonces retrasemos esta oportunidad. Con esto no me quedaría más que ceder la palabra al doctor Magaña para que nos hable de realmente cómo podemos solucionar este tipo de patologías. Muchas gracias. Gracias, doctor Mirazú. Doctor José Antonio Magaña, bienvenido, por favor, adelante, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todas y a todos. La verdad que es un privilegio estar en este tipo de eventos, en estas ruedas de prensa, porque al final del día la vinculación entre las fuentes de información, los pacientes, la industria farmacéutica y nosotros como profesionales de la salud es el camino, el mejor camino para lograr que las conciencias se despierten, que los mensajes asertivos, adecuados, más allá de Dr. Google, lleguen a quien tienen que llegar y de esta manera poder modificar lo que ya el doctor Mirazú señalaba en respecto a nuestro panorama epidemiológico. Y vamos a enfatizar en los siguientes 10 minutos dos situaciones muy importantes, que son el hecho de que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en este país desde hace más de 2 décadas y, en segundo término, la importancia de tener apego y persistencia a los tratamientos que hoy contamos para el combate de estas enfermedades. Ya señalaba el doctor Mirazú la importancia de contar con datos y el INEGI, sin lugar a dudas, pues sigue siendo nuestra fuente primaria. Y algo que quiero señalar es que, sí, al final del día, la muerte es algo que ya es a toro pasado, que ya pasó y que es nuestra labor como médicos evitar. Pero ¿por qué no lo estamos haciendo? Esa es la verdadera cuestión. Decíamos, la primera causa de muerte en los mexicanos y mexicanas son las enfermedades cardiovasculares. Y uno se preguntará, oiga, ¿pero qué no todos nos morimos cuando se para el corazón? Cierto, eso es al final del día el desenlace fatal, pero cuando hablamos de mortalidad cardiovascular, nos estamos refiriendo a aquellas muertes que son por causa directa de una enfermedad cardiovascular subyacente. Es decir, estamos hablando de pacientes con infarto, con insuficiencia cardíaca, con enfermedad de las válvulas del corazón, etcétera, etcétera. Cada año en nuestro país, para que lo pongamos en contexto, están falleciendo alrededor de 200,000 mexicanas y mexicanos por este tipo de enfermedades. Y esto no lo hemos logrado abatir en las últimas 2 décadas. Y es verdaderamente terrible. ¿Por qué? Porque cuando rascamos un poquito más esta estadística, vamos a encontrar que 8 de cada 10 muertes cardiovasculares son por enfermedad isquémica del corazón. ¿Qué quiere decir enfermedad isquémica del corazón? Aquella situación en donde nuestro corazón no está recibiendo la cantidad suficiente de sangre para poder trabajar. Nuestro corazón es el gran motor, es el impulsor de la sangre, que es el tejido vital por el cual todos nuestros órganos, todos nuestros aparatos, todas nuestras células viven. Al ser una bomba de flujo pulsátil, ¿ustedes saben cuántos latidos cardíacos genera el corazón en un día, en promedio? Más o menos. ¿Se lo han preguntado alguna vez? Alrededor de 100,000 latidos cardíacos todos los días. Multipliquemos eso por 7 días de una semana, por 4 semanas de un mes, por 12 meses de un año y por la edad que cada uno de nosotros tenemos. Son miles de millones de latidos cardíacos que nuestro corazón genera. Es el único órgano de todo nuestro cuerpo que no se da el lujo de descansar más de 2 segundos. Porque cuando el corazón se para 2 segundos y más, 2.5 segundos o más, yo me desmayo y yo dejo de funcionar adecuadamente. Cuando el corazón deja de recibir sangre oxigenada durante 20 minutos o más, sus células empiezan a morir, empiezan a sufrir daños irreversibles. Y 8 de cada 10 muertes por enfermedad cardiovascular en México son por enfermedad isquémica del corazón, de la cual, si bien es cierto que no todo es por aterosclerosis,
el 90% de la enfermedad isquémica del corazón sí que es por aterosclerosis, que es un fenómeno crónico degenerativo, multicausal y que está vinculado a una serie de aspectos desde nuestra genética, nuestra herencia, nuestras enfermedades que vamos desarrollando durante el transcurso de la vida y nuestro estilo de vida. Pero lo más importante que quiero señalar al respecto es que todo esto, salvo la genética, lo podemos modificar. Y tenemos las herramientas para modificarlo. E incluso a la genética la podemos dejar dormida, porque todos nacemos con un bagaje genético. Pero los genes no necesariamente se van a expresar. Se expresarán si yo pues, hago lo necesario para que se exprese. Por ejemplo, tengo malos hábitos, como es el sedentarismo, como es una dieta y una nutrición inadecuada, como es el tabaquismo, pues ahí yo voy a despertar a los genes. Cuando hablamos de cuáles son las enfermedades cardiovasculares más prevalentes en nuestra población, sin lugar a dudas, debemos enfatizar que la primera es la hipertensión arterial sistémica. Y esto es algo que sucede en todo el mundo. La enfermedad no transmisible, la enfermedad crónico-degenerativa más frecuente en el mundo entero es la hipertensión arterial. Y cuando nosotros pensamos que estas son enfermedades de países altamente desarrollados, de países que comen bien, de países que son más sedentarios porque utilizan el auto para más cosas, de países que tienen mayor obesidad, pues vamos a ver que no necesariamente esto es correcto. Si nos salimos de México y nos vamos a los reportes de la Organización Mundial de la Salud, vean ustedes cómo en los 5 continentes de este planeta la hipertensión arterial es muy frecuente. Entonces, no por ser un país en vías de desarrollo no tenemos hipertensos, no. Es un atavismo que debemos desechar. En México es sumamente frecuente. Se estima que en México hay más de 20 millones de pacientes adultos que viven con hipertensión arterial. Segundo punto, las enfermedades cardiovasculares son de gente mayor. Empiezan a los 60 años. No es cierto. A partir de los 25 años, en el mundo, y México no está alejado de esto, 1 de cada 4 adultos es hipertenso. Lo que sucede es que la hipertensión en la mayoría de los casos no duele. Y bajo un concepto de que lo que no duele no existe, pues nosotros no acudimos a los médicos a una revisión periódica en ausencia de síntomas. Pero estas enfermedades duelen hasta que duelen y duelen mucho. Porque hay muchos pacientes que cursan con hipertensión asintomáticos durante mucho tiempo en su vida hasta que se desarrollan daños a órgano blanco como son los riñones, el cerebro, el mismo corazón, la circulación periférica, la visión, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos reeducar a la población en términos de la prevención. ¿Qué otra situación también es un concepto inadecuado? Son enfermedades predominantemente masculinas, porque durante muchos años los estudios clínicos involucraban generalmente a hombres y dejaban a las mujeres a un lado. Pero hoy sabemos, por los estudios y registros de vida real, que estamos muy emparejados, que prácticamente no hay
el desarrollo de daño a otros órganos. Y ahí es donde nos llevan los conceptos a ver que no tratamos brazos, tratamos personas, tratamos pacientes. Entonces, nosotros como médicos tenemos que conocer muy bien el perfil de cada medicamento y de cada paciente para hacer trajes a la medida y disminuir su riesgo cardiometabólico global, que es hacia donde vamos apuntando. Y el tercero es mejorar el pronóstico de vida con calidad. O sea, que mi paciente viva más, pero también viva mejor. Antiguamente había medicamentos que son buenos para tener el control de la presión, pero que no mejoraban el pronóstico de vida, o que eran complicados de utilizar, o que generaban muchas reacciones adversas. Hoy ya, con las herramientas terapéuticas que tenemos, esto ha caído, pues, no en desuso, pero sí cada vez usamos menos este tipo de fármacos. ¿De acuerdo? Este es también parte del panorama. Ya decíamos hipertensión arterial, frecuentísimo. Pero la segunda es la diabetes. Y la diabetes va del 12 al 15%. Hay más de 13 millones de pacientes mexicanos y mexicanas que viven con diabetes. Pero algo que es crítico es que solo la mitad han sido diagnosticados. Y somos un pueblo que ya nacemos con ese gen. Que nuestra mezcla etnogenética, pues tenemos herencia de los dos lados. Es interesantísimo saberlo, ¿no? Desde la conquista, que nos hacen prediabéticos desde el nacimiento. Pero también desde el nacimiento, desafortunadamente, en nuestra cultura, el dulce es un premio. ¿No es cierto? Entonces, si te portas bien, te compro un dulce. Si te portas bien, si no haces berrinche, te doy tu huevito Kinder, ¿no? Si te portas bien, hay esto. En las fiestas infantiles, pues hay que regalar los dulces. En las piñatas, pues tiene que haber dulces. Eso es parte de nuestra cultura. Entonces tenemos que entender que para cambiar esto hay que llegar desde los pequeños, desde los chiquitos. Eso nos va a tardar un par de generaciones y más de 20 años en modificar si nos pusiéramos a trabajar el día de hoy, cosa que pues, se ve difícil. No imposible, pero difícil. Pero lo que ya tenemos es este panorama. Y este panorama nos dice que la segunda causa de muerte, hoy la tercera, es la diabetes y sus complicaciones. Y la diabetes ha dejado de ser una enfermedad glucocéntrica, es decir, que solamente la conceptualizamos como un incremento en el nivel de azúcar en la sangre para considerarse una enfermedad cardiorrenal y metabólica. Cardiorrenal y metabólica. Porque sí, la elevación de glucosa en sangre es una de las características, pero el paciente que vive con diabetes es un paciente que va a afectar sí o sí en el corto y mediano plazo, dos órganos importantísimos, que son los riñones y el corazón. Estamos muy acostumbrados a asociar diabetes y ceguera. Estamos muy acostumbrados a asociar diabetes y amputación. Pero estamos menos acostumbrados a asociar diabetes y corazón. Hoy tenemos también que asociar diabetes y corazón. Hoy también tenemos que ser mucho más proactivos para disminuir la enfermedad renal crónica, que además cuesta muchísimo. Y hoy tenemos que saber interpretar estudios, como lo decía el doctor Mirazú, relacionados a datos incipientes de daño renal en nuestros pacientes. Le pedimos un examen de orina a un paciente con diabetes, no para ver si tiene una infección urinaria o no, que son además frecuentes, sino para ver si no tiene proteínas. Y si ya tiene trazas de proteínas, pedimos la cuantificación y pedimos una microalbuminuria para saber cómo andamos. Y nos anticipamos, porque además tenemos mecanismos de prevención del daño renal. Y hoy el tratamiento del paciente con diabetes tiene un arsenal terapéutico muy grande, al igual que el del hipertenso, para prevenir y no solamente para bajar el azúcar. Nuestro enfoque ya no es glucocéntrico, es de protección cardiorrenal y metabólica. Pero al igual que en la hipertensión, esta es una enfermedad que llegó para quedarse, y una vez que yo la desarrollo, no se cura, se controla. Entonces, tenemos que tener el mismo concepto de apego y persistencia al tratamiento. Ya para finalizar, porque vienen las preguntas, pues no debemos olvidar a la obesidad, que sí, pues desafortunadamente
desafortunadamente nos pesa a muchos, me incluyo. Este año ha sido de gran crecimiento personal, pasé de L a XL. Y hay que bajar, ¿no? La dislipidemia, que no duele hasta que duele, porque a nadie le duele tener 250 de colesterol total y 160 de LDL, sino hasta que tiene angina de pecho, hasta que se infarta. Pero hay que evitar eso. ¡Ojo! Yo destapo arterias, y es bien curioso porque la gente nos agradece muchísimo cuando le ponemos 2 o 3 stents, ¿no? Y a mí me da pena porque yo diría, pero a mí me gustaría más que me agradeciera que no le hubiera tenido que poner esos stents, ¿no? Porque es como agradecerle al contador que me pague las multas. Pues no, le pago al contador para que lleve mis cosas bien, no para que actúe pagando las multas. Bueno, los que somos cardiólogos y más los que hacemos intervención, pues hacemos eso. O sea, destapamos lo que debimos haber prevenido, ¿correcto? Y el tabaquismo, fundamental. A pesar de lo caro que están, a pesar de las ratas en la cajetilla, a pesar de que ya no hay publicidad en grandes medios, ¿sí? Hoy sigue fumando la tercera parte de nuestra población y cada vez más pequeños. Entonces eso es algo que también tenemos que evitar. Y uno es igual que 10 o 20. No podemos ser permisivos con el tabaco. Cuando dices, es que yo tengo un paciente que fuma 10 cigarrillos y ya logré que bajara a 5, pues no, el objetivo es dejarlo. ¿Sí? Aquí sí, pocas cosas en la vida son maniqueas, pero en el caso del consumo de tabaco y sus derivados y productos es todo o nada. 0 es 0, que es lo único que nos va a prevenir. Porque al final, como dice el eslogan de la asociación que hoy, de la cual soy vicepresidente, la ANCAM, prevenir es nuestra meta. Y para eso están ustedes aquí, para eso están nuestros amigos de M8, y para eso estamos la comunidad médica y de sanitarios, nutricionistas, psicólogos, etcétera, para trabajar, para prevenir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Doctora Tere Magaña, y ahora sí vamos con las preguntas. Seguramente tienen muchas, voy con Gaby y ahorita nos dirá a quién le va a plantear la pregunta. Si tienen más, vayan levantando la mano para pasarles el micro y se identifiquen con los médicos. Gracias. Buenos días, Gabriela Xochitl de Plenilunia y Bienestar al Día. 2 preguntas. Hablaba, doctor, de las complicaciones de las enfermedades cardiovasculares. Me gustaría saber si esas complicaciones, ¿cuántos, a ver si puedo formular la pregunta, las personas que están controladas, que ya llevan un tratamiento, por ese tratamiento aún hay complicaciones? O sea, ¿en qué porcentaje estaríamos hablando? Las personas que no están controladas, esas complicaciones, ¿en qué porcentaje avanzan? Y mi segunda pregunta es, en la parte de hipertensión arterial, ¿cuál es la prueba que diagnostica de forma certera la hipertensión? Un doctor me comentaba que estos dispositivos médicos que te pones para medir tu presión no era certero, más bien tenías que hacerte un estudio, parece que se llama el MAPA, el monitoreo, ¿no? De 24 horas, según recuerdo. Me gustaría que me aclarara esa duda, doctor. Muchas gracias. Con todo gusto. Bueno, con relación a la primera pregunta, la historia natural de una enfermedad quiere decir, si yo no intervengo, ¿cómo le va a ir al paciente? Si yo no intervengo a un paciente hipertenso, sí o sí, más temprano que tarde, en los siguientes 10 años desde que inicie el problema, va a tener alguna de las enfermedades asociadas a la hipertensión. O una insuficiencia cardíaca, o enfermedad isquémica del corazón, o algún problema cerebrovascular. Pero si yo trato a ese paciente y lo trato con los medicamentos, con las medidas no farmacológicas adecuadas, si tengo una vigilancia, si tengo un monitoreo continuo del paciente, yo puedo evitar todas y cada una de esas complicaciones. Eso es lo que nosotros estamos tratando y estamos evidentemente tratando de concientizar a nuestros pacientes. Porque si a mi consulta llega un paciente que se siente bien, pero es hipertenso, yo le digo, mire,
usted va a tener que hacer ejercicio y no le gusta. Tiene que bajar de peso y no va a comer lo que le gusta. Va a tener que gastar en estos medicamentos, ¿sí? Que además podrían tener alguna reacción adversa. Oiga, ¿y me voy a sentir mejor? Pues no. Lo cierto es que no se va a sentir mejor de lo que se siente cuando llega a una consulta inicial. Pero lo que sí es que vamos a invertir para que en un futuro él siga sintiéndose igual de bien. Esto es como ahorrar e invertir, ¿correcto? Si es un paciente joven, va a ver a sus hijos crecer. Si es un paciente adulto, va a ver a los nietos, ¿correcto? Entonces, sí que hay un impacto positivo. Claro, ese impacto va siendo cada vez más magro, va a ser menor, entre más tardío lleguemos. Si un paciente ya llega con daño órgano blanco, va a ser muy difícil revertirlo, ¿no? No será imposible y de todas maneras hay que actuar. Pero ahí el mensaje es, entre más temprano entremos, entre más temprano diagnostiquemos y detectemos al paciente, mejor. Y pasando a la detección, hay 3 formas de hacer el diagnóstico de hipertensión de acuerdo a lo que las guías nacionales e internacionales lo señalan. Uno es la toma de presión en el consultorio. Otro es la automedición en casa. Y el tercero es el monitoreo ambulatorio de presión arterial, o MAPA. Hoy en nuestro país la toma en consultorio sigue siendo el número 1. Pero para eso tenemos que tomarla bien. Y la sorpresa es que menos de la mitad de los consultorios toman bien la presión. Porque hay una técnica, hay una preparación específica de los pacientes para hacer una buena detección de presión arterial. ¿Correcto? Y hay un entrenamiento especial, que es muy sencillo, pero lo tenemos que tener. La segunda, pues, es la automedición. Hoy nosotros abogamos para que nuestros pacientes se puedan monitorizar en casa. En países con mucha conciencia médica, es frecuente que los pacientes puedan detectarse en casa. En México todavía, desde mi punto de vista, estamos a medio camino. Yo no recomendaría tanto que el diagnóstico se haga por el paciente, pero sí recomiendo siempre que mi paciente, que ya es hipertenso, cuente con un dispositivo de monitoreo doméstico, de los cuales tenemos muy buenos. Prácticamente los dispositivos electrónicos que estén validados, porque ya están validados para la población mexicana, son muy buenos. ¿Cuáles recomendamos? Los que sean 100% automatizados para disminuir el porcentaje de error humano, y los que son de brazalete, porque entre más avanza la vida, los que son de muñeca, pues van teniendo más sesgos, más fallitas, ¿no? Entonces, son muy confiables, yo diría, más para el monitoreo continuo después, ¿no?, del paciente que para el diagnóstico. Y el tercero es el MAPA. El MAPA, pues, es el gold standard, pero es difícil que 20 millones de pacientes pues, tengan, ¿no? ¿En qué consiste? Pues es un brazalete a manómetro que está programado para que durante todo un día, con ciertos intervalos de tiempo, esté tomando la presión arterial y algunas otras variables, y se grabe en un chip de memoria esas presiones para que en un programa especial de software nosotros lo analizamos y veamos los comportamientos. No es una situación que usemos para el 100% de los pacientes, lo usamos esencialmente cuando tenemos dudas, por ejemplo, de si un paciente tiene un componente que llamamos hiperreactor, esos pacientes que llegan con la presión muy alta en el consultorio y luego se les baja, que nos ven de bata blanca y se asustan, ¿no? O para aquellos pacientes que pues, nos los refieren por presión alta y en el consultorio, sorpresa, todo estaba bien, pues, que llamamos hipertensión enmascarada, o aquellos pacientes que roncan mucho y que tenemos sospecha de que en la noche se les baja la oxigenación, bueno, en conjunto con otros estudios, para ver si tienen apneas en el sueño, pues vemos si la presión baja o no, porque son pacientes que pueden ser de alto riesgo. Para esos casos específicos usamos el MAPA. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Lore? Hola, buenos días. Soy Lorena Ríos de la revista Vértigo. Me gustaría, licenciada Paola Zarza, por lo regular cuando las personas buscan pérdida rápido de peso, acuden a dietas milagrosas o dietas de la luna, etc. Pero a mí me gustaría que nos hablara un poquito más de la dieta de la milpa, que últimamente está como en boga, que busca que la población regrese al consumo de más verduras, más frijol, más maíz. ¿Qué tan conveniente es regresar a esta alimentación? Gracias. Muchas gracias por la pregunta.
creo que habría aquí que abordar un poco el tema de que la nutrición es muy individualizada. Entonces, hablando de la dieta de la milpa o el ayuno intermitente, las dietas cetogénicas, tener una postura sobre ellas, pues tendría que venir más bien acompañada de qué tipo de paciente es, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor una dieta cetogénica podría ser recomendable para un paciente con obesidad por un periodo de tiempo muy corto, ¿no? No es una dieta que nosotros bajemos de internet y la podamos hacer porque es una dieta deficiente en muchos nutrimentos y necesita una suplementación, de hecho, muy importante para que pues, se promueva la pérdida de peso, pero no tengamos, por ejemplo, elevaciones de LDL cuando la dieta se carga mucho hacia las grasas, por ejemplo. Entonces, la dieta de la milpa, que sí, de hecho se está popularizando mucho más aquí en México, está promoviendo que se consuman también más granos enteros, como es el maíz y como es un consumo alto de fibra en leguminosas. Entonces, sí, por ejemplo, hablando también ya un poco de los cereales que son recomendables en el desayuno, pues sí, por supuesto que serían los granos que contengan las tres partes del grano, ¿no? O sea, que sean granos enteros, como puede ser, por ejemplo, la avena, puede ser el maíz, y evitar las harinas refinadas. Exactamente. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta por allá? Adelante. Hola, buenos días. Mi nombre es Norma Esquivel, vengo de la revista Espejos. La pregunta sería, bueno, me gustaría preguntarle a todos, en específico ahorita a la nutrióloga, que también tiene que ver mucho, creo, representar a mucha población urbana precisamente, que estamos muy acostumbrados a comer dulces, a comer grasas, y, por ejemplo, yo que vengo de familia, de gente que trabajamos en el comercio, comemos súper a prisa, comemos a deshoras, porque dependiendo de nuestros por ejemplo, temporadas, si es una temporada navideña donde estamos vendiendo mucho, o comemos o muy temprano o muy tarde, comemos súper a prisa. Y mi pregunta sería, me imagino que todos estos problemas que tenemos muchos comedores compulsivos se dan también por cuestiones mentales, en el sentido de que, por ejemplo, yo antes me veía triste y me veía llore y llore, pero come y come dulces, ¿no? Por ejemplo. Entonces creo que es algo que nos sucede mucho a los, no sé si no he tenido la oportunidad de viajar a otros países, pero sí a los mexicanos, ¿no? Que tendemos mucho a, por ejemplo, yo comedora compulsiva, pues no me da por comer zanahorias y jícamas, me da por comer algo que el cuerpo lo sienta, ¿no? O sea, grasas, cosas, y que incluso ya estoy con la barriga enorme, pero sigo comiendo. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Cómo siento que se tiene que acompañar de una situación mental siempre toda esta situación? Porque siento que tiene que ver mucho con nuestras emociones, ¿sabes? Los que comemos así. Entonces, ¿qué podríamos hacer aparte? O sea, porque nos hablan de dieta y dieta, híjole, eso de paso a paso y cómete eso, no, o sea, es muy difícil que la cumplamos, es muy difícil. Sí, es verdad. Pues también, como decía el doctor Magaña, pues tenemos un aspecto cultural y nos hemos relacionado y nos relacionamos desde pequeños pues mal con la comida, ¿no? Nos premian con la comida, tienes un mal día y dices, yo creo que en lugar de decir necesito dormir mis 8 horas o darme un masaje o platicar con alguien, pues decimos, no, me merezco una pizza, voy a ir por un pan dulce porque me siento mal. Entonces, sí es una realidad que dentro del equipo multidisciplinario para tratar cualquier enfermedad, pues sobre todo las enfermedades que tienen mucho que ver con el estilo de vida, como es diabetes, las enfermedades cardiovasculares, la obesidad, el sobrepeso tiene que ir acompañado, sí, idealmente de una terapia o por lo menos de un acompañamiento psicológico, pero en la parte de la alimentación, abordando lo primero que me comentaste, es, bueno, estamos a las prisas, todos corremos, ¿no? Su vida, los periodistas también, yo tengo pacientes periodistas, digo, bueno, ¿no? Corren, desayunan una hora, o al otro día en otra. Tiene que ver un poco con la organización. Yo siempre digo, el día de hoy es lo que yo planeé ayer, ¿no? Si yo desde un día antes planeo que yo ya sé lo que voy a hacer, ¿no? Todos sabemos de, bueno, mañana me voy a levantar temprano. Entonces, el llevar las comidas, el buscar la manera de poder organizarme y no comer tanto en la calle es una excelente opción. Y la otra es que tenemos muchas sustituciones.
¿no? Eso es importante. A veces decimos, es que a mí me encanta el dulce, ¿no? Los pacientes, pues sí, los desayunos preferiblemente salados, pero hay quien dice, pero a mí me encanta desayunar dulce, a mí me encanta, ¿no? Bueno, entonces, en lugar de ser la fruta con la miel y el chantilly, la granola, pues lo puedo cambiar por la misma porción de fruta, ¿no? Pero le pongo yogur griego, que también es dulce, y que además es mucho más saludable, tiene más proteína, y en lugar de granola le pongo nueces o almendras, que son grasas buenas. Entonces puedo hacer una sustitución muy parecida en el sabor, pero mucho más saludable. Y pues así nos podemos ir con todo, ¿no? Dicen las grasas, ¿no? Pues es que también hay crema, mantequilla, ¿no? Pero tenemos sustituciones también, pues, mejores para ese tipo de alimentos, y en lugar exacto de usar crema, pues puedo usar, por ejemplo, yogur griego o jocoque para hacer esa sustitución, cambiar el tipo de harinas que uso para hacer hot cakes y utilizar harinas integrales o de granos enteros, como pueden ser, por ejemplo, unos hot cakes de avena, ¿no? Que traen huevo. Entonces, es pues a lo mejor buscarle también esa parte a no todo lo que es rico no es sano, ¿no? Hay que cambiar también esa idea, porque comer saludable sí puede ser, uno puede ser llenador, las dietas no tienen por qué ser restrictivas en cantidades, ¿no? O sea, me refiero que todo el mundo piensa dieta y piensa que va a comer puras zanahorias y lechuga, y realmente no tiene que ser aburrida, no las pasamos tampoco los nutrólogos mandando pechugas asadas. También podemos, ¿no? Tenemos muchas opciones para comer rico, guisados aquí en México, que además son súper saludables, no todo. De hecho, la comida mexicana tiene mucha variedad, es muy rica, es muy saciante, está en su base muy alta en fibra. Realmente es que nosotros nos hemos industrializado, pero pues sería eso, ¿no? También quitarnos el estigma de el comer saludable es comer poco y comer feo, o no tan rico. Gracias. Buenos días, Fabián Contreras. Te preguntaría si para ustedes hacer esta plataforma digital hicieron algún diagnóstico, algún estudio de qué medicamentos demandaban más los mexicanos después de la pandemia. ¿Cómo está el abastecimiento en México? Gracias. Muchísimas. Muchas gracias por la pregunta. Esta no es la primera iniciativa digital que tiene M8. M8 ya viene trabajando desde hace 2 años iniciativas digitales, y dentro de estas iniciativas digitales nosotros hemos detectado que los medicamentos que más pues sí, demanda tienen hoy en día son medicamentos que tienen que ver con enfermedades cardiovasculares y medicamentos que tienen que ver con sistema nervioso central. Entonces, es ahí donde nosotros nos estamos enfocando para ofrecer tanto beneficios en la disponibilidad. Una promesa que tenemos dentro de M8 Club Salud es que siempre van a poder encontrar los medicamentos de M8 Pharmaceuticals disponibles en la plataforma, y adicional la información y los beneficios que van a acompañar a este tratamiento o a estos medicamentos. Hola, buenos días. Luis Macías de sumedico.com. Para el doctor Manuel y el doctor José, en un sector salud donde no se ha podido llegar a ser como el de Dinamarca, ¿cómo hacer que hay mucha gente de la población que no tiene un sector, un seguro social, un ISSSTE, y la verdad mucha de la sociedad de México de clase media baja se está enfocando a ir a consultorios de farmacias pequeñas donde te cobran una consulta de 25 pesos, 50 pesos? ¿Cómo prevenir esa situación si ese doctor que te está recibiendo en esos consultorios a veces te hace una consulta, la verdad lo haces mal, porque ni siquiera te ausculta, ni siquiera te revisa bien, como usted dice, la presión a veces ni siquiera sirven sus aparatos? ¿Cómo llegar a esa población que no tiene nada, porque tiene dinero para poder pagar no una consulta de 1,000 pesos o de 800 o de 1,500, le alcanza para una consulta de 25, 50 pesos, más o menos buena? Y dos, volvemos a la cuestión de la plataforma. Sigue habiendo mucha gente que no tiene el poder para poder entrar a internet, a una computadora. ¿Cómo llegar? Llegan a las farmacias o a algún lugar, van a hacer alguna campaña para que esa gente pueda acudir a lo mejor un café internet o alguna cuestión para poder llegar a la plataforma, ¿no? Gracias. Bueno, sin ánimo de politizar, porque no es el objetivo de la mesa,
reconformar un sistema de salud de un país con más de 100 millones de habitantes es un reto muy importante. Me parece que se están dando pasos sólidos en la consolidación de un sistema mucho menos heterogéneo que el que teníamos, y creo que eso es algo que veremos los frutos no en meses, sino en los siguientes años. Pero hay que darle continuidad a los proyectos. Mientras que esto sucede, es cierto que una buena cantidad de mexicanas y mexicanos acuden a este tipo de farmacias. Y yo lo primero que señalaría es no estigmatizar de que todo es malo. En este sentido, hay más de 160,000 médicos de primer contacto, médicos generales en el país. Y hoy el Colegio Nacional de Medicina General, CONAMEGE, en alianza con estas farmacias, está llevando a cabo entrenamientos y adiestramientos importantes de buena calidad para el reconocimiento y el tratamiento adecuado de las enfermedades más frecuentes en la población mexicana. Obviamente esto no es algo que se dé de la noche a la mañana, es algo que cuesta mucho trabajo, pero se está haciendo, ¿sí? Entonces, CONAMEGE está llevando a cabo una gran labor educativa, sobre todo enfocada a la población de primer contacto, que es la puerta grande de la medicina de este país, ya sea médicos que trabajan en instituciones o a nivel privado, y me parece que esa es la educación médica continua lo más importante. La reconformación de la currícula de las universidades, tanto públicas como privadas, para que tengan énfasis en el abordaje de estas enfermedades que hoy nos están doliendo cada vez más y costando cada vez más, también es otro de los avances importantes que estamos haciendo. Pero claro, nosotros quisiéramos tener material para una nota y pensar que es muy sencillo reformular esto y tener al día de mañana los beneficios. Me parece que el rumbo que se está llevando es el correcto, pero los beneficios no los vamos a ver sino hasta dentro de varios años. Gracias, doctor. Doctor Mirazu, ¿quieres añadir algo? Con el afán de seguir sin politizar el problema, yo creo que también la población forma parte del mismo problema. Porque si uno se pusiera a la puerta de este tipo de consultorios, vería que no es únicamente la población de escasos recursos la que acude a este tipo de atención. Yo creo que es un cambio de chip en general lo que necesitamos. Yo soy egresado de la Secretaría de Salud del Hospital Juárez en la Ciudad de México, el del centro, el que se cayó en el terremoto, siendo yo R4, y ahí la gente hacía cola a partir de las 5 de la mañana para sacar una ficha para una consulta de 3 pesos, ¿sí? Y nosotros los atendíamos como los atiendo yo en la actualidad en el Hospital Español haciendo una cita previa, ¿sí? Entonces yo creo que todo el mundo está involucrado, el paciente, el médico, el profesional, la institución, el gobierno, y todo el mundo hay que tratar de lograr el bienestar. Por esto es que estamos, pues cuando menos los 3 involucrados en la salud dentro de esta mesa para tratar de apoyar estas iniciativas buscando el bienestar de la población mexicana. Muchas gracias, doctor Alma. Perdón, había una pregunta de la plataforma, nada más para contestar en ese rubro. Ahora, con toda la parte de accesibilidad, bueno, tenemos internet y smartphones en existen casi una relación de 3:1, existen más de 450 millones de dispositivos inteligentes en México, lo cual nos ayuda a acceder a ese tipo de población y a acceder a más información. Lo que nosotros estamos buscando es poder, a través de M8 Club Salud, llegar a más personas, no solamente a través de una rueda de prensa, sino también vamos a utilizar herramientas como lo son redes sociales, como lo son embajadores, como lo son diferentes expertos, ¿no?, para poder hacer llegar el mensaje a la mayoría de la población y que puedan tener acceso a todos los beneficios. Buenos días, habla Delia Pelcastre de la revista Wills Magazine México.
Somos una revista específicamente dedicada en su mayoría a los hombres. De acuerdo a las cifras que nos dieron también el doctor Manuel Mirazú, en cuanto a defunciones, en 2022 aumentó, o no sé si aumentó, la prevalencia de muertes fue más en el género masculino. Entonces, tiene algo que ver precisamente esta parte de la idiosincrasia, la educación que desde casa se da de vigilar más a las mujeres por el cáncer de mama, el cáncer cervicouterino, y a lo mejor a los hombres, pues son los hombres los fuertes, ¿no? Los que nunca se enferman. ¿Existirá todavía ese chip? Y la segunda pregunta, con todas estas modificaciones alimenticias, de atención médica, ¿cuánto se podría cambiar la esperanza de vida del mexicano en los próximos años? No sé, hablemos de unos 10, 15 años. En las nuevas generaciones, ¿de cuánto sería más o menos la edad promedio de vida? Contestando la primera pregunta, yo creo que la idiosincrasia del mismo género, ¿sí? Básicamente la asistencia a la consulta médica es en un 80% el género femenino y en un 20% el género masculino. Entonces hay una cultura de mayor prevención. Al mismo tiempo, esto regulado un poco por los medios masivos de información. Todo el mundo habla de que octubre es el mes del cáncer de mama, y la verdad es que no es cierto. La Organización Mundial de la Salud determinó que el mes de octubre es el mes de las enfermedades de la mujer. Desde el día 1 de octubre se le dedica un día a cada padecimiento que preponderantemente sea femenino. Pero un día antes del cáncer de mama, que si mal no recuerdo, es el día 20 de octubre, el día 28 es el día del síndrome climatérico, el día 22 es el día de la osteoporosis, el día 19 es el de la artritis reumatoide, ¿sí? Y nada más hablamos del mes de cáncer de mama. Eso es octubre. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí sabemos que el mes de noviembre, el que estamos cursando, es el mes de las enfermedades del género masculino? ¿Cuántos de los que estamos aquí felicitaron el domingo pasado a los hombres? Porque también hay un Día Internacional del Hombre. Yo no estoy quejándome porque a mí, por suerte, sí me felicitó más de un representante médico, ni siquiera en mi casa, ¿sí? Hasta que se enteraron que era el Día del Hombre me felicitaron. Pero realmente quizá la idiosincrasia de la asistencia a la consulta es... Pero cuando asistimos resulta ser que ya llegamos con un trastorno mucho más avanzado. Esto está cambiando también mucho, porque antiguamente, digamos, como que el aporte económico preponderantemente era del género masculino en la manutención de una casa. Pero ahora resulta que las mujeres facturan, y facturan más que muchos hombres, Hay por ahí una estadística, y no recuerdo ahorita la ficha bibliográfica exacta, pero también del INEGI, donde aproximadamente el 20% de las casas en México son mantenidas primordialmente por las mujeres, ¿sí? Porque ven en qué palos se trepan, pero están chambeándole duro. Y el hombre, sobre pretexto de que me recortaron de la chamba y demás, voy a contratar mi coche en Uber, ¿sí? O sea, no es anuncio, ¿sí? Se la pasa parado en la esquina porque ni siquiera se mete, no, hay mucho tráfico, voy a gastar más de gasolina, o sea, ha cambiado mucho este tipo de situaciones. Ahora, el aumento en el pronóstico de vida, que fue otra de las cosas que usted me preguntaba. Resulta ser que para cuando yo nací, se supone que yo debería estar muerto ahorita, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pronóstico de vida que teníamos en 1958 era de 64 años de edad. Después hay formas de ver las estadísticas, porque aquellos que nacimos en 58, pero ya rebasamos nuestro pronóstico de vida, entonces tenemos, al parecer, el pronóstico de vida de los que están naciendo actualmente. Pero resulta que la genética, y se tocó en el tema hace un rato,
Mi madre el domingo cumple 94 años. Entonces, pues caramba, y yo sí me cuidé y disminuí mi perímetro abdominal y lo he mantenido durante los últimos 20 años. Y entonces este tipo de situaciones hace que cambie el pronóstico de vida. Pero tenemos un punto en contra. El sedentarismo en la actualidad juega un papel muy importante. Porque hace 10 años, cuando menos, los niños jugaban el Wii y brincoteaban frente a un televisor. Ahora no. Ahora únicamente mueven un dedo pulgar. Y uno, Y al rato vamos a tener problemas con el nervio radial, ¿sí? Y el canal de carpo, y problemas lumbares porque estamos volteando hacia abajo permanentemente. Entonces, el mundo va cambiando, ¿sí? Pero por suerte también va avanzando la ciencia y entonces tenemos un mejor control de padecimientos. Sí va a haber un aumento en el pronóstico de vida, definitivamente, pero de cuánto sería muy arriesgado de mi parte poder hacer un comentario. Creo que con esto quedó contestado todo lo que me decía. Sí, muchas gracias. Gracias. ¿Ahorita es de 78, doctor? ¿Mande? ¿Ahorita es de 78 años? La última pronóstico de vida de la encuesta nacional de salud seria que se hizo en México, que fue en 2016, decía que el género femenino era de 78 y el masculino de 74. Ahora, de 16 para acá, no estoy del todo seguro, porque realmente esta etapa de la pandemia también nos ha hecho que se muevan muchas cosas y no tomemos en un momento dado una cifra certera. Pero si seguíamos esa evolución, podríamos decir que ya estaríamos en 79, 80 en el género femenino, ¿sí? Y en un momento dado hubiéramos rebasado los 75 años para el género masculino. Perfecto. ¿Qué otra pregunta? ¿Quién agrega algo? Sí, una acotación aquí. A ver, la pandemia nos vino a fastidiar muchos aspectos de la vida a todos niveles, económicos, sociales, biológicos, etc. Y algo que nos enseñó, sobre todo en cuestión de las enfermedades no transmisibles y crónico-degenerativas, es la importancia del apego y la persistencia del manejo, como una situación fundamental para mejorar la expectativa de vida. Lo decía muy bien el doctor Mirazú, en el 2022 hubo mayor mortalidad, 2021, perdón, que el 2022. Y esto en buena medida no tiene que ver tanto por aquellos que murieron como consecuencia directa de COVID, que fueron muchos, cientos de miles, sino porque ustedes recordarán que tuvimos que reconvertir el sistema de salud, como en todo el mundo. Y la prioridad durante el primer año de la pandemia, pues era la atención de la COVID. Y se bajaron la cortina comercios, pero también unidades médicas que fueron reconvertidas. Y muchos de los pacientes con enfermedades crónicas, pues dejaron de tener el seguimiento y el cuidado que tenían hasta antes de la pandemia. Y eso pasó la factura. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes abandonaron tratamientos, abandonaron la posibilidad de detectar de manera oportuna complicaciones que podrían en una forma temprana ser, pues si no prevenidas, sí tratadas de una manera más adecuada. Y cuando esto ya se normalizó, pues vimos que el impacto de regresar hacia esa norma, ¿no? hacia ese monitoreo y manejo continuo, pues impactó positivamente la mortalidad. Por eso es que hoy estamos en un impasse de que no sabemos exactamente cómo estamos con relación al 2016 en esperanza de vida. Hubo ese impasse, seguramente en un par de años tendremos otra vez ya un dato mucho más fidedigno, pero el mensaje al final del día aquí es: no le quitemos de vista los ojos a los pacientes con problemas crónico-degenerativos. Haya pandemias o no haya pandemias, sigamos vigilándolos, sigamos monitorizándolos, sigamos empoderándolos, porque eso es lo más importante, para que tengan apego y persistencia a sus tratamientos en forma integral, no farmacológicos, farmacológicos y adyuvantes. Esa es la única forma de tener una mejor vida. Gracias. Acá tenemos una pregunta. Gracias. Esto es para la Agencia de Noticias de la UNAM. Tengo en realidad dos preguntas. La primera para el doctor Mirazú. Si hay una condición genética de los mexicanos, en algún momento leí algún estudio
donde decía que las poblaciones mesoamericanas teníamos un cierto gen que nos ayudaba, por decir de alguna manera, o nos hacía proclives, mejor dicho, a la obesidad. Y la otra pregunta es, ¿cuáles son los medicamentos de M8 para los padecimientos cardiovasculares y metabólicos? Es decir, ¿cuál es la oferta de M8 para estos padecimientos? Y si están disponibles en el sector salud. Muchas gracias. Con respecto a la cuestión genética de la población latinoamericana, hay más que un gen para la obesidad, que es factible que ya se conozca en la actualidad. Yo no tendría los elementos como para sustentarlo, no lo sé. Sí tenemos una tendencia a la hipertrigliceridemia. La hipertrigliceridemia es debido en gran parte a genética, pero al mismo tiempo el tipo de alimentación que tenemos. Pero los triglicéridos no nos dan tanto un aumento de peso y talla, sino por el contrario, los que son hipertrigliceridémicos cursan con un problema de tipo pancreático secundario y estos tienden a tener un bajo peso. Yo creo que es más bien la cultura de la fast food y el sedentarismo lo que nos está acarreando este tipo de problemas, ¿sí? Fabián, no sé si tú... Sí, muchas gracias. Respecto a la disponibilidad y los tipos de medicamentos que cuenta M8, para no ir a datos tan específicos, M8 cuenta con todo un arsenal terapéutico para temas de insuficiencia cardíaca, síndrome metabólico, entre otros, los cuales están disponibles tanto en el mercado privado como en el sector salud. Entonces, la disponibilidad y la conveniencia, ya sea a través de M8 Club Salud o en los puntos de venta e incluso en el sector salud, está 100% asegurado. Doctor Magaña, ¿iba a apuntar algo para ir cerrando? Sí, solamente señalar, en México hay dos grandes proyectos sobre el genoma humano, uno que recientemente está consolidado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y la Nutrición, Salvador Subirán, y el otro en el TEC de Monterrey, de la mano del doctor Guillermo Torreamione, en donde hay una genoteca muy grande y próximamente estarán publicándose estos resultados. Ahí nosotros podremos saber un poquito qué es lo que más nos duele a nosotros como mexicanos. Y relacionado al tema de las dislipidemias, sí es precisamente esto que en cardiología llamamos dislipidemia aterogénica, elevación de triglicéridos y bajo colesterol bueno o HDL, lo que nos marca como población. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos, a todas los ponentes. Se van a quedar por aquí para entrevistas 1 a 1, Irene, y pues muchas gracias y felicidades a todos. Buen día. Muchísimas gracias.